Hola, hoy voy a explicar, bueno, para las personas que están interesadas en adquirir vivienda en Colombia para, para el 2026 y años posteriores, hay que tener en cuenta ciertas información que pues, creo que es importante. Toda la información que voy a indicar la pueden corroborar básicamente en las páginas de la Secretaría de Vivienda y en las de las cajas de compensación. Bueno, entonces, hay dos opciones de compra de vivienda que son la de interés prioritario, que no supera los 90 salarios mínimos legales vigentes para el 2026, es de 157.219.000, y la vivienda de interés social, que para el 2026 no puede, pues, es de 262.032.032.000 pesos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que para adquirir vivienda, las casas de compensación le ayudan a las personas empleadas e independientes cotizantes a las casas de compensación con unos dineros como que se llama subsidio de vivienda. Para el 2026 están 52.527.000 y para el 2020, y para las personas que ganan más de dos salarios mínimos legales, 35 millones. Bueno, esta información, como digo, pues la pueden confirmar. La modalidad de los proyectos de vivienda hoy en día es sobre planos, las venden sobre planos. Una constructora X adquiere un predio, diseñan un proyecto y venden ese de acuerdo a ciertas ubicación, medidas y X, dan un valor proyectado eh, al momento de la entrega del inmueble. Estos inmuebles hoy en día se entregan con entre 24, 36 y 48 meses, dependiendo de pues, qué tan grande va a ser el proyecto. Y eh, se maneja bajo un proceso, una figura también que se llama eh, fiduciarias, es decir, que la persona interesada en adquirir un inmueble adicional al subsidio de vivienda y los ahorros que tenga y cesantías y bueno, pues, ahorros propios que tenga, debe ir abonando un dinero, una cuota mensual a una fiduciaria eh, para ir eh, guardando ese dinero para el proyecto. Ese dinero hace parte de la cuota inicial del inmueble. Y al momento, las constructoras inician la construcción del proyecto al momento que llegan a un punto de equilibrio, de, que es cuando llevan el 50%, mínimo el 50% del proyecto ya vendido. Por lo mismo hay personas que, pero es que he ido al proyecto y no han hecho nada. Pues que llevan 6 meses, se inició el proceso hace 6 meses, hace un año, hace año y medio. Y pues hasta dentro el proyecto está a 36 meses o 48 meses. Y no han llegado al punto de equilibrio, el 50% de la venta de las unidades de vivienda. ¿Ok? Hasta diciembre de 2025, los inmuebles nuevos, la compra de vivienda nueva de interés social e interés prioritario se tasaba en salarios mínimos legales vigentes. Por eso, para el 2026 tuvo un incremento del 23% con respecto al 2025, en razón de la subida tan garrafal del salario mínimo legal vigente, o sea que tuvo un incremento de 49 millones de pesos un inmueble que costaba en el 2025 con respecto al 2026. Y para el 2027 el proyectado es que suba el salario mínimo legal un 10% para que tenga un incremento con respecto al año anterior de 26 millones de pesos, para que ese inmueble quede en 288 millones de pesos y así con los años subsecuentes. Esa es la proyección. Estas son proyecciones que se basan en información de personas que están en el área financiera y eruditos de eh, las proyecciones económicas del país de acuerdo al gobierno que esté en ese momento gobernando a Colombia. Eh, Luego viene, en vista del incremento tan garrafal que tuvo el salario mínimo legal en el 2026 y la subida de las del valor base de las viviendas, en
como les dije, los proyectos se entregan a 24 36 o 48 meses. El ejemplo que voy a colocar ahorita es de que una persona que vio el proyecto en el 2025, a principios de año, y se interesó en él y hizo un proceso de iniciar con él para comprar el inmueble. Le costaba 288 millones proyectado a ese momento. Bueno, con el nuevo salario, nuevo salario. Si el incremento del 2026 hubiese sido menor, pues este valor era totalmente diferente. Entonces, dicho eso, hay que tener en cuenta, las constructoras dijeron, bueno, en vista de la subida del salario mínimo legal, el gobierno dijo, no se puede seguir tasando los inmuebles en salarios mínimos legales. Vamos a hacerlo que las constructoras den un precio fijo, realizando un costeo prudencial de, de lo que realmente han gastado o gastarán en el proyecto y den un precio de acuerdo a las medidas del inmueble, de acuerdo a ciertas características particulares, si es en obra negra, obra gris, con acabados, etc. Un valor base de ese inmueble. Vamos a hablar de un inmueble que se lo entreguen eh, en obra gris, en obra negra, que es como se están entregando todos los días los inmuebles. Y que las constructoras dijeron, pues como a raíz de que subió tanto los inmuebles, mucha gente se desistió de la compra del inmueble. Las constructoras dijeron, bueno, vamos a ayudarles con un 3%. Solo bajaron 8.890.000 pesos. No es nada, pero bueno. Y el inmueble quedó tasado en 280 millones de pesos. Como lo pueden verificar en cualquier proyecto que vayan ustedes por la ciudad o por cualquier ciudad o municipio cercano, pueden verificar que, que el inmueble están tasados ahora en precio fijo. Dicen precio fijo desde 280 millones de pesos. El ejemplo que voy a colocar es de una persona que cumple con estas características y que se gana esto, que tiene ese es su ingreso mensual fijo, sin descuentos de nómina, ¿no? Aún, pero básicamente es lo que toman. Entonces, esta persona no pasa de la ley, que son 3.500.000, puede acceder a un subsidio de 52 millones de pesos. Entonces, inició el proceso en el 2025, le proyectaban la entrega del inmueble para el 2027 y ese le cuesta 280 millones de pesos. Esta persona debe entregar o debe buscar como cuota inicial el 40% del valor del inmueble, que sean 112 millones de pesos. Esos 112 millones de pesos están representados en el subsidio de vivienda que le entregarán, el dinero que dio como apartar el inmueble en el momento de que se interesó por dicho inmueble. Entonces le hicieron firmar un documento de interés y posteriormente le dio unos días para que ante a la fiducia abriera el encargo fiduciario y comenzase a guardar este dinero. Y llegaron a un acuerdo a sus ingresos y a otros temas, ya que organizan de acuerdo a una documentación específica que le solicitan, y llegó a un acuerdo que podía pagar 800.000 pesos mensuales como ahorro. Lleva 16, hasta el momento ya 16 cuotas, 12.800.000 pesos. Y bueno, entonces decimos que a esta persona, entonces, él tiene 112 millones de pesos como cuota inicial, de los cuales pues le resta el subsidio de vivienda que le otorgarían, el millón de pesos que dio inicial y lo que lleva en la fiducia hasta el momento. Sin embargo, aún tiene 45.679.000 pesos por cumplir, de los cuales se le suma
las cesantías que tenga esta persona tiene unas cesantías a marzo del 2026 de 7 millones de pesos y unos ahorros propios de 20 millones de pesos. Un proyectado de las 8 cuotas pendientes por la fiducia de 6 millones 400. Y al final en el momento del ejercicio, él tiene que estar, le faltan 45 millones de pesos, le restan las cesantías, lo que tiene de ahorro y lo que tiene de pendiente por la fiduciaria. Es decir, que aún le faltan 12 millones de pesos para cumplir con la cuota inicial, siempre y cuando pueda acceder al subsidio de vivienda. Si no, pues puede ser más. Hay que tener en cuenta que al momento de una persona iniciar el proceso de compra de un inmueble, le hacen firmar un documento inicial que es el de interés. Y tiene una fecha específica, ahí tienen que leer muy bien el documento, máximo como un año o menos, 6 meses, depende de la constructora. Básicamente este documento es antes de la promesa de compraventa y tiene ese tiempo para desistir, y ese dinero pues no se lo devuelven, le devuelven una parte, no le van a devolver todo. Hay que leer muy bien lo que se llaman arras, tanto en el documento de interés como en la promesa de compraventa. Cuánto tiene que pagarle a la constructora si desiste del proyecto. Y hay un desistimiento, una sanción por desistimiento que es el 20% del valor total del inmueble, que serían sobre los 280 millones de 56 millones de pesos. Este desistimiento es para que se lo cobran cuando la persona tiene legalmente un soporte de por qué desiste de la compra del inmueble, una vez ya ha firmado la promesa de compraventa. Y está el de las arras, que es también desistir de la compra del inmueble, pero soportado legalmente con documentación que diga, como por ejemplo, tuve un inconveniente financiero como me quedé desempleado, los ahorros que tenía me los robaron, XXX, o de pronto no lo permita, que la persona falleció, que estaba interesada en comprar el inmueble, falleció, y bueno, proceso que ya legal, que llegue para que la constructora devuelva ese. Sin embargo, la constructora le entregará solamente la diferencia entre lo que lleva ahorrado en la fiducia versus las ARS, que son 5 millones de pesos para este caso en particular. Bueno, lean muy bien toda la documentación que van a firmar al momento de la compra del inmueble. Dates en las diferentes páginas legales, tanto de la Secretaría de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, las cajas de compensación, verificar que los proyectos realmente cumplan con la legalidad, que tengan todos sus procesos al día, estén dateados con diferentes noticias sobre los diferentes proyectos. Bueno, este ejemplo que estoy abriendo aquí es digamos que la persona se gana más de hasta 4 salarios mínimos legales vigentes, y en ese caso, esa persona solo le entregarán como auxilio de vivienda 35 millones de pesos. Por ende, siguen las mismas características de aquella persona que da firma, pero al final del ejercicio debe conseguir más dinero como propios. O sea, esto es lo que tendría que conseguir adicional como ahorros propios. Espero sirva a aquellas personas que están interesadas en adquirir inmueble para que hagan sus análisis pertinentes y no se vayan. En el siguiente video que haré les explicaré unos temas de cumplimiento que nosotros dicen en el momento de interesarse en el inmueble. Bueno, buen día.